¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Aquí estamos en la esquina de la Torre B. Un día más, hoy es... ¿qué día es hoy? 4 de agosto de 2022. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al seguimiento de las obras del Santiago Bernabéu. Vámonos con ello. Bueno, pues empezamos la vuelta como todos los días, pero antes quería dar la bienvenida a miembros premium a Jaime García Edwards. Bienvenido, Jaime. Ayer fue el día de Francisco Morata, se unió Francisco Morata, hoy es el día de Jaime García, así que nada, bienvenido. Ya sabes, si te quieres suscribir como miembro premium para seguir ayudando y apoyando al canal, ya sabes, aquí abajo en el botón de unirte. Mientras tanto, empezamos aquí en la esquina de la Torre B. Va progresando la instalación de las chapas en la parte interna de la estructura de la viga corona. Voy a esperar a que se vayan porque no me dejan grabar bien. Bueno, aquí lo tenemos, estamos viendo la parte interna, desde lo que se ve desde la calle, la parte interna de la estructura, de la futura estructura de la viga corona a su paso por la Torre B, donde ya sabéis que están colocando ahora mismo embellecedores en la parte más exterior donde han colocado esa chapa, y vemos como la parte de la estructura ha ganado un volumen que te caga. Ya sabéis que toda esa parte de ahí colocaron e instalaron esa instalación de escaleras, esos tramos de escaleras, y que a día de hoy mirad cómo está, 4 de agosto de 2022, mirad cómo está progresando el Santiago Bernabéu. Siguen con la instalación, en este caso, de esas cruces entre las costillas, esos soportes que van a llevar la piel del nuevo Santiago Bernabéu. En esta esquina de la Torre B, ahí lo vemos, y si giramos la mirada hacia la derecha, vemos cómo están colocando las primeras lamas en la mitad superior de la fachada sur. Hemos estado haciendo hoy un directazo aquí en el canal, viendo esa instalación de las lamas que tenemos ahora mismo en pantalla, esas de aquí, que me imagino que seguirán hasta arriba, y que luego también han estado quitando esas pegatinas en las que ya estaban instaladas. Ahí vemos como algunas empiezan ya a relucir y a brillar con su propio brillo, como las estrellas, y como en este caso ahora mismo están colocando una nueva lama, y como estaban quitando pegatinas y luego posteriormente colocando las lonas que tenemos protectoras. He de decir una cosa que luego lo voy a decir justo enfrente, que a lo mejor lo voy a decir ahora porque se me va a olvidar, y es que algunas lamas, no han quitado las pegatinas y las han tapado directamente. ¿Por qué será? Dejadme en los comentarios por qué creéis que han dejado esas pegatinas y han colocado la lona protectora. Pero no han dejado colgada. Pero lo gracioso es que está subiendo la lama, pero no hay ninguna plataforma arriba. ¿Qué pasa? Power in the night. Las romas de Mourinho. Bueno, pues llegamos a la parte inferior de la esquina de la Torre B. Aquí llegamos, vemos las patitas de la araña, nos asomamos por encima, ya sabéis que están colocando las conexiones. Vemos aquí todas las piezas que tienen que ir incorporando también a la parte de la Skywalk a su paso por Concha Espina. Y ahí tenemos al fondo más piezas que están preparadas para subir, al igual que las piedras que están preparando también para incluso meter en algún otro lado donde hayan excavado y hayan hecho algún pedazo de agujero, que imagino que puede ser el refuerzo de las zapatas, o hasta hace poco el que hicieron aquí. No sé, no me cuadra. Ya sabéis. ¡Hola! ¿Un cóndor pasa o qué es eso? ¡Qué chulo! Eso es ¿de Superman o quién es ese? Bueno, lo dicho, lo que iba a decir, hicieron un pedazo de agujero en esa parte de ahí para, imagino, colocar nuevas canalizaciones. Aquí llegamos a la esquina de la Torre B, casi a punto de llegar a Castellana. Vamos a subir un poquito la mirada para ver cómo va avanzando toda esa parte de aquí, cómo van dejando todas las piezas acopiadas para poder subir a la estructura de la viga corona. Qué bonito, Ojalá poder ponerme un casco y entrar en la obra para ver todo desde cerca, tío. Es que qué envidia. Otra vez más, gracias a JR, llegamos aquí a la esquina de la Torre B. Ya estamos en Castellana, limítrofes con Castellana, y seguimos observando. Hasta luego. Y aquí vemos todavía que siguen sin trabajar en esa zona. De momento no han pintado, no han remontado esa cuesta. Ya sabéis que estaba ahí esa ménsula amarilla que subió la viga museo y que todavía no han reparado. Aquí tenemos un modo gran angular de toda esta parte de la esquina de la Torre B. Ya lo que decía antes, entramos por Castellana, seguimos viendo cómo han incorporado todas esas pedazos de piezas a la estructura de la viga corona, y es brutal, Dentro de poco subiré las alturas, así que no os perdáis los vídeos, aunque bueno, siempre os lo digo, pero bueno, hoy tampoco está de más.
Bueno, desde este lado quiero decir que están subiendo muchas lamas para la cubierta. Aquí vemos los armarios rojos. Es que esta valla engaña, ¿eh? Es hiper alta. Es hiper alta, pero aquí tenemos los armarios, en este caso vacíos, de las lamas que van subiendo a la cubierta oeste. Aquí avanzamos ya, estamos a punto de avanzar hacia la Torre C, estamos abandonando Castellana y miramos ese modo gran angular, toda esta parte de la Castellana, toda parte de la Viga Museo, Viga Corona, donde llevamos un montón de tiempo viendo grandes avances en las conexiones y accesos de la parte de la fachada al museo. Llevamos viendo, yo por lo menos toda esta semana llevo viendo muchos avances, muchos trabajos, muchos operarios en la parte de la fachada oeste, donde parece que están terminando ya de colocar, pues bueno, lo que va a ser el acceso al museo por la parte de la fachada oeste. Ahí mirad cómo en la parte interna tienen esas redes azules que son las encargadas de, bueno, de proteger, y que en un futuro pues colocarán ahí esa chapa o algún tipo de material en esa zona. Seguimos avanzando, hemos visto la instalación la semana pasada de ese techo, esa parte de la chapa, y donde al fondo, de momento colocaron esa red de protección, pero no han colocado más chapa. Durante toda esta semana no han puesto más chapa en la parte de la corona. Aquí llegamos a la esquina de la Torre C, ahora sí que sí, llegamos al montículo de Honduras para asomarnos. Ya sabéis que esta valla es hiper alta, yo soy de 1,70 y no llego a ver bien. Y lo que digo siempre, quiero ver ya reparado ese escudo, por favor, no aviso más. De momento seguimos viendo todos los materiales que dejan aquí acopiados, parece que no los van cogiendo, al menos si los cogen son poco a poco. Ahí tenemos grúas, tenemos un montón de palets de cemento y de yeso, y vemos al fondo que están justo en la parte inferior de la Torre C. Tenemos novedades hoy porque están haciendo un pedazo de agujero. Parece que, bueno, van a empezar ahí a colocar canalizaciones, me imagino como han hecho en la parte de la Torre B. ¿Os acordáis cuando lo vimos desde las alturas? Parece que están haciendo una excavación profunda, pero es que al igual lo están haciendo ahí. Canalizaciones nuevas alrededor del Santiago Bernabéu. Al igual que si subimos la mirada hacia arriba, vemos que tenemos dos plataformas, dos pedazos de jirafas trabajando en la zona. Parece que han incluido alguna pieza nueva en la futura estructura, de la futura Viga Corona, aquí a su paso por la esquina de la Torre C. De momento esta de aquí va menos avanzada que la parte de la Torre B. Y otra cosa de las que nos tenemos que fijar también es lo avanzado que van los soportes verticales en la esquina de la Torre C. Mirad cómo han avanzado, mirad todos los que tenemos ya. Ahora lo veremos desde justo enfrente, una posición más de frente para que se vea mucho mejor. Aquí tenemos nuestro parking reservado, donde vemos un camión, unas cuantas plataformas reservadas. Llegamos a la esquina de la Torre C, así que sí, que este modo gran angular que nos ofrece este pedazo de móvil. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, por supuesto, suscríbete al canal. Venga, suscríbete, va. Hay que seguir apoyando al canal, joder, hay que seguir apoyando. Así que aquí llegamos a la esquina de la Torre C, vemos estos pedazos de agujeros que están haciendo por todos los lados, en la parte limítrofes al Santiago Bernabéu, al Templo Blanco. Y desde esta pedazo de imagen, esta pedazo de perspectiva, me despido de Castellana y nos vamos a Rafael Salgado. Vamos para allá. Bueno, antes de abandonar quiero que veáis esta imagen, que es mejor que la otra desde Castellana. Es lo que decía, que están últimamente trabajando mucho en la zona, en esas conexiones, esos accesos que va a haber desde el Santiago Bernabéu al museo. Aquí vamos avanzando ya por Rafael Salgado, vamos viendo todo lo que están haciendo desde este modo angular, y en el día de hoy no ha llegado ninguna guía, ningún soporte en esta parte de aquí, así que hoy no tenemos jaleo, no tenemos trabajo en esta zona, pero aún así están trabajando a tope, ¿eh? Están empezando a colocar en este huequecillo una especie de barrita de seguridad, una valla de seguridad, y vemos como en la parte entre las costillas, esos andamios que están totalmente incorporados, instalados en la cara interna de esas ménsulas, parece que es para la instalación de las bandejas, esas futuras bandejas, para el cableado. Levantamos la mirada, también el cuerpo, para ver todo mucho mejor desde esta posición, y vemos que hay muchas grúas en esta parte de aquí, mucha maquinaria, muchas plataformas, y es que parece que siguen quitando material antiguo del Classic Bernabéu. Ahí vemos como parece que están quitando del Classic Bernabéu, están quitando piezas, y a su vez preparan ya los palets de ladrillos en esta zona para empezar a construir cuanto antes. Ya sabéis que estamos a contrarreloj, en menos de un mes ya tenemos fútbol aquí en el Santiago Bernabéu, y mirad cómo han proliferado todas estas marcas que van colocando en las guías, esos cableados que no se ven muy bien,
Y mirad cómo han colocado también otros, como una especie de gálibos o cosas así, para cualquier maquinaria que vaya, que vea perfectamente que hay ahí un cableado y que no haya ningún accidente. Un total de 6 guías verticales, un total de 6 verticales, soportes verticales que tenemos aquí en la esquina de la Torre C. Cómo va creciendo, y parece que tienen preparada otra mega estructura para subir, así que esto va avanzando muy bien, y muy ricamente. Vamos a avanzar ya hacia Rafael Salgado, pero mirad, hoy tampoco han colocado lamas, lo he dicho en el directo de hoy, parece que no han traído lamas, así que sigue todo prácticamente igual que ayer. De todas formas, ahora nos vamos a fijar para ver quién tiene enganches, qué soportes tienen enganches y cuáles no, para saber dónde los van a subir. Mientras tanto, ya os habéis olvidado de Radio Cronsa, ¿a que sí? ¿A que os habéis olvidado de Radio Cronsa? Y estaba aquí. Por cierto, ayer vimos cómo también estaban empezando a dejar acopiadas las barandillas en ese lado ahí, para en un futuro ya empezar a colocarlas. Y ahora sí que sí, llegamos al meollo del asunto. Lo vamos a explicar ahora mismo, lo que quería decir antes de la instalación de las nuevas lamas que va a haber aquí. Si os fijáis, todos los enganches que hay en la parte de aquí, parte central, llegan hasta esta de aquí. De momento, esa es toda la parte que se podría instalar en esta parte del fondo, hasta la mitad inferior en esta parte de aquí. De momento es lo que se podría instalar a lo que se refiere en las lamas. Pero lo que decíamos, hoy no han llegado lamas, tenemos los armarios de ayer completamente vacíos. Y bueno, Bueno, todo lo que ha avanzado esta parte de aquí, mirad cómo siguen trabajando. Bueno, cómo han hormigonado todo el refuerzo. A ver, por favor, un poquito de silencio. Cómo han hormigonado todos los refuerzos de las zapatas en la parte del fondo norte. Es brutal. Brutal. Y siguen hormigonando, mirad el cubilote de hormigón. Siguen hormigonando, que es que no se han quedado a gusto. Sigue. Aquí vemos esos soportes que van a tener que empezar a subir también en todo el área del fondo norte. Fachada norte. Y ahí tenemos más armarios, pero en este caso esos armarios son para las lamas de la cubierta, algunos vacíos, otros llenos. Bueno, pues llegamos a la fiesta de la Torre D, ya sabéis, esas pedazos de piezas, esas pedazos de láminas que han subido ahí para que se vea todos los cableados que no se pueden ver, pues para que no haya accidentes han colocado esas, no sé cómo se podría decir, ese confeti. Ahora ya llegando a esta parte de aquí, lo recuerdo, y es que van a tener que empezar a colocar ya las mismas uniones, las conexiones grises que hay entre soporte y soporte para los refuerzos. Y sobre todo también para colocar en un futuro las lamas en esta esquina. Modo gran angular de la esquina de la Torre D, abandonamos Rafael Salgado y entramos, ahora sí que sí, entramos en Padre Damián. Yo he dado ya un par de vueltas hoy aquí por Padre Damián, bueno, por el Santiago Bernabéu. Tampoco he visto grandes novedades en Padre Damián, no he visto piezas nuevas. Lo único así llamativo ha sido la colocación de las lamas en la mitad superior en el fondo sur. Al igual que aquí ya han empezado a colocar las conexiones entre las guías verticales que tenemos en pantalla para la futura piel envolvente del Santiago Bernabéu. Ya vemos que vamos a empezar a ver también movimiento y empezaremos a ver ya las conexiones instalar en toda esta zona. Bueno, que tenemos novedades a la vista. Mirad esta parte del Torreón Norte, mirad cómo han colocado ya en la cuarta planta, en el cuarto balcón, han colocado los paneles de barandilla, bueno, en la parte que se ve. En la interna de momento no han colocado ninguna. He de decir que todo Padre Damián está lleno de grada prefabricada, láminas de grada prefabricada, así que yo creo que está a tope con la instalación de las mismas en el lateral este. Vamos viendo el nuevo edificio como sigue a día de hoy, 4 de agosto de 2022, cómo siguen trabajando en el interior, esa construcción de esos muritos en la parte inferior del nuevo edificio. Veremos si le meten una marcha más en el trabajo interior. Ya sabéis que empezarán a colocar las tuberías para los humos, extracción de humos y demás instalaciones como cableado y demás, pero de momento poco a poco amigos. Lo que os decía, estamos llegando aquí justo en medio de Padre Damián y lo que sí predomina en esta calle son láminas de grada prefabricada por todos los lados. De momento láminas de grada prefabricada que van subiendo a cuentagotas, pero que van subiendo, y mirad qué pequeñitas estas. Llegamos a la parte del nuevo edificio, la parte inferior, donde vimos cómo empezaron a colocar esos muros, a hacer esos muros de ladrillos, y mirad cómo han empezado a enfoscar ya en esos de la parte derecha. Dejamos un modo angular, gran angular de todo este nuevo edificio, Padre Damián.
y vamos a observar cómo va la instalación. Parece que la instalación nueva de ese nuevo cordón que vimos ayer en riguroso directo, en el que estábamos haciendo un directo de las lamas, las nuevas lamas del fondo norte. Vimos que se iban a desayunar o que no iban a subir nada y a desayunar, precisamente era desayunar. Y mirad cómo ya está totalmente atado ese nuevo cordón. Nos encontramos ayer con la sorpresa esta y vimos el izado del cordón, lo que sorprendentemente continúan con los interiores. De momento los exteriores, los paralelos, no han puesto ninguno y vamos a ver ahora, vamos a acercarnos a Sagrados Corazones para ver si ha llegado algún nuevo cordón, pero ya os digo que de momento no ha llegado nada. Vamos a acercarnos. Madre mía, cómo huele a hamburguesa. Creo que lo que había ahí dentro era un tubular, pero bueno, vamos a confirmar, vamos a acercarnos, a ver. Y efectivamente tenemos un nuevo cordón. Ha llegado hoy, ha llegado un nuevo cordón. A ver, es un cordón, ¿no? ¿O qué es eso? Es que no lo veo bien. Lo único que veo es al trabajador dando de que te pego con la polea. Sí, confirmado, tenemos nuevo cordón. Tenemos nuevo cordón en la esquina de la torre aquí en Sagrados Corazones. Subimos la mirada y mirad lo que están subiendo en estos precisos instantes. Es lo que decíamos antes, que están a día de hoy, esta semana de estado, no se ve nada. Ah, está ahí, no la veía. La grada prefabricada, la lámina de grada prefabricada, es lo que decíamos antes. Esta semana están centrándose bastante en la instalación de grada prefabricada en el lateral este. Y otra bomba de hormigonado que está llegando ahora mismo, que está entrando por la esquina de la torre A. Ahí vemos cómo va volando esa lámina de grada prefabricada al interior del lateral este. Y cómo nos vamos acercando a esta última estación antes de entrar al interior. Esta última estación llamada también Concha Espina, dejando a nuestra derecha ese lateral este, esa tripota. Vamos dejando también un poquito atrás lo que va a ser el futuro Skybar en la esquina de la torre A, donde ya sabéis que están colocando mucha chapa. Mirad cómo van progresando con la instalación, cómo va tapándose poco a poco y se va volviendo más opaco el cielo desde esta parte. Y cómo habrán terminado ya la instalación de las barandillas en la esquina de la torre A. Vamos a verlo. Pues efectivamente ya han terminado con la instalación de las barandillas en la esquina de la torre A. Bueno, concretamente en la torre A. Ahí lo tenemos, qué bonito. Seguimos avanzando, última parada antes de entrar al interior. Oigo, me caigo. Entrada al interior, ahí vemos que cada vez hay menos arena, menos arena en esta parte de aquí para colocar en las bandejas. Me imagino que tendrán que seguir trayendo porque tienen que seguir colocando más arena en las siguientes bandejas que vayan. Bueno, ahora lo vemos, ahora cuando entremos lo vemos. Y vamos entrando en el maravilloso mundo de las lamas, esas lamas en el fondo sur que ya sabéis que en el día de hoy han empezado a colocar en la mitad superior. Así que tenemos novedades. Es que siguen colocando más, es que yo flipo, tío, no se cansan. El curioso caso de las lamas que no quitan las pegatinas. Mirad cómo en algunas sí quitan las pegatinas. Bueno, en la mayoría quitan las pegatinas y en otras no, las dejan. Y luego lo peor de todo es que las recubren de esta lona. Es decir, toda esta parte que veis tapada, algunas lamas están como estas de aquí. Vamos a hacer un zoom como estas de aquí, con las pegatinas puestas. Os he hecho el zoom, digo, porque a lo mejor tienen alguna marca, alguna señal de que no se puedan quitar las pegatinas. Todo puede ser para indicar de las lamas que estén mal, como decíamos hoy en el chat, que ha dicho una persona, un pedazo de crack. Pero bueno, mientras tanto, al mediodía siguen colocando nuevas lamas y siguen quitando más pegatinas en todas las ya instaladas. Y mira toda esta parte del fondo sur, así como va quedando a día de hoy, 4 de agosto de 2022. Vámonos para el interior, ¿os parece? Venga, vámonos, vámonos. Ahora sí que sí, bienvenidos un día más al interior del Santiago Bernabéu. Tenemos novedades. Definitivamente tenemos novedades. Mirad lo que tenemos en pantalla. Las últimas 3 letras de la palabra Madrid las tenemos prácticamente hechas. Mirad cómo han avanzado de un día para otro, Estaba la de ayer un poco descolocada y hoy han hecho la I y la R. R-I-D-C-F. Seguimos mirando y es que no terminan de colocar esa terminación del principio del fondo sur. Me refiero a la grada prefabricada. Falta todavía ese hueco que no sabemos por qué no lo ponen. Pero está todo vallado y de momento no indican que vayan a colocar, aunque bueno, están las gradas prefabricadas, las láminas, justo ahí al lado. Vemos cómo siguen avanzando en el palco de honor. Mirad cómo van progresando en la instalación, en los nuevos trabajos de los palcos de honor. Mirad cómo ya empiezan a verse
los grandes trabajos que están haciendo y que están todos los días, dale que te pego, a construir. Mirad cómo lo van haciendo poco a poco. De momento han colocado también andamios en esta parte de aquí, esta parte del palco de honor. Seguimos viendo ahí al fondo esa plataforma que dejaron acopiada en la esquina de la torre D, justamente en la esquina del fondo norte con el lateral este, que yo no sé a día de hoy para qué es, pero como podemos apreciar no está pegando en el videomarcador, en la parte del primer anillo, está ahí solipandi, de momento está ahí en la grada baja. Vamos viendo las novedades también de la parte de los primeros y segundos anfiteatros, toda la parte del fondo sur, y en el día de ayer vimos cómo en esta parte de aquí, del fondo sur, en la parte entre el segundo y tercer anfiteatro, cómo empezaron a colocar una especie de ladrillo, una especie de muros de ladrillo. En esa parte de ahí puede ser que empiecen a colocar algún pedazo de palco VIP en esta parte central, justo en esta parte central del segundo anfiteatro. Quitamos el zoom, mirad cómo va progresando toda la parte del interior, más se va viendo gris a medida que van avanzando los días. En la parte más cercana a la torre B, cómo se va viendo más gris todavía, todos esos esas nuevas galerías donde estaban los antiguos palcos, y cómo van avanzando, y qué bien se ve a estas horas de la tarde todos los avances y la continuación de los palcos VIP que van a hacer en esta zona. Ahí están los andamios, continúan trabajando en la instalación de las bandejas para el cableado interno que tiene que haber en esa zona. Seguimos viendo también los puntales en la parte del primer anfiteatro. Ahí las vemos todavía, igual que simétricamente, igual que en el fondo norte. De momento vimos cómo hacían esos en esa primera fila más cercana a los antiguos palcos, cómo hacían cómo hormigonaban, y seguimos viendo los puntales. Ojalá poder estar ahí dentro y poder grabarlo, de verdad os lo digo. Y ahí vemos como en la otra esquina también simétricamente, esta es la esquina de la torre B, vemos como simétricamente también seguimos viendo cómo están todavía los palcos, esos puntales en los refuerzos de los mismos. En el día de ayer también vimos cómo colocaban esas nuevas plataformas que a día de hoy siguen metiendo cada 2×3 para esos huecos, para tapar esos huecos entre las bandejas y los fondos y la grada. Y mirad cómo van en la instalación de la capa de geotextil en la última bandeja, la más cercana al lateral este. Ya sabéis que ayer vimos cómo colocaban, pues justamente me atrevería a decir que es la que tenemos aquí justo debajo de las placas de drenaje. Parece que han colocado una capa de geotextil, ahora están colocando otra, y parece que luego van a colocar otra más, y luego empezarán a colocar ya la arena, como estamos viendo en las otras bandejas por encima de ese cableado de calefacción. Hacemos otro modo angular, ese gran angular de todo el interior del Santiago Bernabéu para que no os perdáis nada al detalle. Y seguimos viendo como en la parte del cuarto anfiteatro, la parte más superior, como es verdad que han estado colocando esa chapa, pero no se ven grandes avances en esa zona. Toda esa parte del cuarto anfiteatro donde va a estar el futuro restaurante en todo el medio, ahí en la Viga Corona, en todo el lateral oeste. De momento esa zona que tampoco vemos avanzar a grandes pasos. Ahora vamos a sentarnos, vamos a divisar todo mucho mejor desde este pedazo de mirador que tenemos en la esquina del fondo sur con el lateral este. Bueno, y antes de continuar con las novedades del interior, que tenemos novedades, ha entrado una nueva megapieza que tenéis un vídeo avance también en el canal. Quería dar la bienvenida a los miembros premium, a David Brasa, nuevo miembro premium como soldado, así que muchas gracias David por la confianza y bienvenido a los miembros premium como soldado. Bueno, acabamos el directo y mirad lo que están haciendo en estos precisos instantes. Hemos visto cómo han colocado esos enganches negros totalmente paralelos entre ellos, y mirad lo que están haciendo en estos precisos instantes. Colocación de los tubos de calefacción en la bandeja más cercana al lateral este. En estos precisos instantes los están colocando, imagino que en el día de hoy los colocarán todas en esa parte de la bandeja. Yo creo que en el día de mañana colocarán todo a medida de la propia bandeja. De todas formas, ya sabéis, mirad como en el directo hemos visto también que mitad de la bandeja hacia la izquierda tiene esa capa de geotextil. Imagino que entre hoy y mañana colocarán lo que falta y terminarán de colocar
entre mañana y pasado los tubos de calefacción. Así está el Santiago Bernabéu a día de hoy, 4 de agosto de 2022. Han colocado más grada, han colocado más asientos. En la grada baja, stop, paren. En la grada baja del lateral oeste han empezado a colocar también ya un cachito de la D, ahí lo veis. Al principio cuando hemos entrado no estaba la D, un cachito de la D, pero mirad, ya ha evolucionado. Es más, están colocando grada ahí al final del todo. Esa sección, esa zona, ese sector que faltaba por colocar grada, pues mirad, ya están empezando a terminarla. Apenas faltan 888.000 asientos por colocar en ese lado. No, es broma. Faltan, ¿qué pueden faltar ahí? Unos 100 asientos más o menos en ese sector. Pero mirad cómo va quedando esta grada lateral. En este caso oeste, 4 de agosto de 2022. Siguen y continúan con ese pedazo de hueco en la parte de fondo del sur, aquí en el lateral oeste, esa grada, ese huequecillo que hemos visto antes, como todavía sigue sin instalarse, sin colocarse esas gradas, esas láminas de grada prefabricada. Y lo que decíamos antes, lo habéis visto, a lo mejor lo habéis visto ya en el canal, han metido una pedazo de pieza, una mega estructura, una mega pieza, un megalodón en forma de pieza al hipogeo aquí por la parte del fondo sur. Esta grúa de Aguilar ha sido la encargada de meterlo. Ha sido una pedazo de pieza que llegaba hasta el segundo anfiteatro de largo, y no os engaño, y no exagero tampoco, más o menos hasta el segundo anfiteatro, era hiper larga, claro. Todavía siguen reforzando, todavía siguen colocando todas las piezas necesarias para seguir haciendo el hipogeo, ya sabéis, toda la parte de las bandejas donde van a ir guardadas. Y a puntito ya de irme, mirad lo que están haciendo ya a última hora de la tarde, a puntito de cerrar el tour, aquí apurando al máximo. Mirad, ya están empezando por esta esquinita, para que os hagáis una idea, voy a quitar el zoom. Aquí la última bandeja, ya sabéis, están empezando a colocar esos cables de la calefacción y están empezando ya a taparlo con la arena. Es decir, todo así de rápido. Por eso decía que esto va a ir ya rodadísimo. Y hasta aquí las novedades del interior y del exterior del día de hoy. Muchísimas novedades, sobre todo por la tarde en el interior. Así que mañana volveremos con más fuerza y con más ganas al interior para seguir ofreciendo las mejores imágenes. Mañana 5 de agosto, viernes, ya a puntito del fin de semana, donde hemos visto muchísimas novedades. Como pestañés, ya sabes lo que pasa, ¿no? Como pestañés, ya sabes lo que pasa. Te pierdes todo, es que madre mía, en un rato lo que hemos visto. Las novedades del lateral este, ya casi a punto de producirse el beso. Los nuevos asientos en la grada oeste. El primer anfiteatro está on fire también. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos miembros premium. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Gracias a los que me dejáis like todos los días. Gracias a los que me apoyáis en general. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias. Nos vemos mañana, viernes 5 de agosto. Un saludo y a la Madrid.